Muy bien, segunda parte entonces de la charla de Gaby Levitus, así que adelante, Gabriela. Sí, un segundito que quiero achicar acá. Voy a volver al modo presentación. Bueno, entonces, ¿de dónde veníamos, no? Solo para recordar que veníamos hablando de los desarrollos y al final yo les cuento también que hay varios grupos, por ejemplo, en el INTA, que no son solamente el sector privado que trabaja en esto, también en el INTA hay desarrollos de cultivos transgénicos y destacaba el caso del algodonero o algodón resistente al picudo, que es una plaga importante. Entonces, bueno, en general, cuando aparecen algunas cuestiones o dudas o preocupaciones sobre los cultivos transgénicos, la principal preocupación tiene que ver con que si son seguros o no son seguros. Si son seguros para comer, si son seguros para darle de comer a los animales, si son seguros para el ambiente. Y la respuesta corta es sí, son seguros. Ahora voy a explicar por qué son seguros y cómo se determina que son seguros. Eh, en primer lugar, se regulan exhaustivamente en Argentina y en el mundo. Tienen un marco regulatorio específico, un proceso regulatorio específico por el hecho de ser transgénicos. Y se regulan en todo el mundo con criterios científicos que son similares, o sea, hacemos lo que se hace en todo el mundo, se arriban a las mismas conclusiones. Es decir, hasta ahora se han arribado para todos los casos, para todos los cultivos, de manera individual, se ha arribado a las mismas conclusiones sobre la seguridad. Y acá tengo que decir con mucho orgullo que Argentina es pionera en el tema en materia regulatoria, de este tipo de tecnologías. Lo hace realmente de una manera muy profesional y con mucha historia. Se cultivan, dije 29, en el otro puse 28, bueno, a veces son 28 29, depende de la fuente, en todos estos países y se consumen en más de 70 países. Se siembran y consumen desde hace más de 25 años, debo decir casi 30 años, sin problemas para el ambiente ni para la salud humana y animal. Pero fundamentalmente, la principal razón por la cual uno puede decir que son seguros es porque se regulan, se evalúa la seguridad y se concluye sobre la seguridad y todo lo que está hoy en el campo es porque pasó por un marco regulatorio, un proceso regulatorio adecuado. ¿Dónde está en Argentina ese marco regulatorio? Está bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cuando antes era ministerio, vamos cambiando el nombre, pero siempre es la misma órbita, siempre es en el mismo lugar. Y lo que se analiza en tres áreas diferentes es, por un lado, la seguridad ambiental y para el agroecosistema, por otro lado, la seguridad para el consumo humano y animal, y también, dado que somos un país agroexportador por excelencia, tiene mucha importancia justamente las exportaciones, y se analiza también el impacto que podría tener sembrar un cultivo transgénico en los potenciales mercados de exportación del país. Y también hay organismos de control, como el INASI y el SENASA, que controlan los estudios, los ensayos a campo y que también controlan la importación y exportación de semillas. Es importante también tenerlos como en el mismo plano. Acá les muestro cómo se ve un ensayo. Me pareció que era interesante que vieran que es un ensayo bastante particular porque está muy aislado. Ven que tiene el alambrado, tiene un borde hacia adentro, ¿sí? Está totalmente cerrado, tiene que estar aislado del resto y está controlado y auditado por las autoridades competentes. Aquí las actividades confinadas, es decir, cuando una institución, puede ser el INTA o puede ser una empresa quiere ensayar el cultivo antes, ¿no?, de pedir su autorización comercial, bueno, tiene que asegurarse que esté confinado, que no se disperse al agroecosistema ni entre a la cadena alimentaria. Recién ahí, cuando hace sus estudios y tiene toda la información, presenta los papeles para que se evalúen los riesgos potenciales derivados de la siembra a gran escala, y para el consumo humano y animal. Entonces, el objetivo de esta etapa es garantizar la seguridad del cultivo para la salud y el ambiente y solamente se aprueba si es tan seguro como y no menos nutritivo que su contraparte con historia de uso seguro.
Esta frase parece como media de libro, bueno, pero es así, ¿no? Porque en realidad uno establece una seguridad de manera comparada, es decir, que sea tan seguro como el otro maíz que comemos, que sea tan seguro como la soja que está sembrada, ¿sí? Los sistemas y procesos regulatorios varían de país en país, son diferentes, porque, por ejemplo, nosotros tenemos esta estructura que les conté de las tres áreas dentro de la Secretaría de Agricultura, pero en Brasil, por ejemplo, hay una sola comisión que se llama CETENEBIO, en Paraguay hay una sola que se llama la Combio, en Estados Unidos son tres áreas también diferentes. Los procesos son diferentes, pero los criterios que se aplican son los mismos y están consensuados internacionalmente. Entonces, para ir redondeando un poquito la idea de qué es lo que se cuestiona, que ahora ustedes también me lo van a decir, el primer punto siempre es la duda sobre si son seguros para el ambiente y para la salud, que es un poco lo que contesté antes sobre la regulación y sobre la regulación exhaustiva sobre todo. La otra duda que a veces algunos tienen o preocupación es cuán naturales son o cuán diferentes son de las cosas naturales que comemos, y yo en este sentido a propósito lo planteé en el marco del mejoramiento vegetal. Y si voy a ser un poco extrema, puedo decir que nada de lo que comemos hoy es natural, ¿no es cierto? Porque de alguna manera hemos intervenido, de alguna manera con técnicas de un tipo o de otro, hemos intervenido en los genomas de las plantas que comemos, o sea, es tan artificial como eso, tan natural como eso, es cierto. Tienen un gen que corresponde a otra especie, entonces para algunas personas quizás eso no es natural, bueno, pero hay que charlarlo siempre con con esta contextualización. Y quizás lo que estaba comentando Gustavo al principio, que lo más cuestionado, hay varios cuestionamientos sobre los transgénicos en el sistema productivo. Hace muchísimos años lo más criticado era el tema del monocultivo, es decir, era tan exitoso el cultivo de la soja y era tan rendidor y traía tantos dólares al país porque el precio estaba buenísimo, estábamos en la época de oro del campo, ¿no? Y de la producción de soja, que había un abuso, digamos, del sistema y no había rotación, una rotación adecuada en los cultivos de verano. Eso hacía que se generara una situación de monocultivo que a la larga no iba a ser buena. Eso fue parcialmente revertido por varios motivos. Primero le sacaron un poco de retenciones al maíz, después bajó un poco el precio de la soja. Luego también hubo aprendizajes por parte de los productores. La rotación ahora es mucho mayor que la que era antes. Entonces, una de las preocupaciones que no tenía que ver con que fuera transgénica, sino porque funcionaba bien, digamos. Y la otra duda que siempre hay es, bueno, mucha gente me dice, no, a mí no me preocupa el tema de los transgénicos, a mí me preocupa el paquete tecnológico, ¿no? Y entonces a veces yo ahí repregunto qué sería el paquete tecnológico y lo que a la gente le tiene un poco más de, no sé, quiere tomar un poco más de distancia es con el tema de los agroquímicos, en particular con el tema de los herbicidas. Nunca sé por qué la gente le tiene más temor a los herbicidas que a los insecticidas, por ejemplo, pero bueno, es una cuestión de percepción también. Entonces, viene pegado al tema de los cultivos transgénicos el uso del herbicida, en este caso glifosato, que es el principal herbicida que viene en ese paquete. Hoy en día hay otros herbicidas, pero fundamentalmente ese es el paquete tecnológico al que nos referimos. Desde el punto de vista de la percepción pública, lo que hemos tratado de hacer a lo largo de todos los años es cambiar la percepción y llevarle a la idea que un transgénico es la imagen que hay ahí a la izquierda, es decir, es una planta, no es un tomate con una inyección. Si ustedes después cuando terminen esta clase googlean y ponen en imágenes, les va a aparecer un montón, no sé, tomates con una inyección. Yo no sé por qué el tomate, por qué la inyección, pero eso genera bastante temor. Esto nos aleja, digamos, de la realidad, nos pone en un plano mucho más como de laboratorio, de cosa artificial. A nadie le gustan las inyecciones. Este,
Y el mensaje que tratamos de transmitir es que justamente si uno va por el campo puede tocar las plantas y puede meterse dentro del campo de maíz, de soja, de algodón, de lo que fuera, y no le va a pasar nada y no tiene nada que ver con esa inyección inyectando el tomate. Para terminar, unas ideas de cierre, que es un poco qué es lo que ha vivido la Argentina con la biotecnología agrícola desde hace casi 30 años. Aprendimos que la biotecnología moderna es una herramienta clave para el mejoramiento de los cultivos porque por primera vez nos trae la posibilidad de incorporar características que no estaban en esa especie, entonces nos brinda esa posibilidad. Pongo un ejemplo, no hay manera de generar un maíz resistente a insectos si no es poniéndole un gen de otra especie, en este caso de una bacteria. Permite incorporar nuevas características que son necesarias para responder a los desafíos actuales de la agricultura. La agricultura tiene cada vez más desafíos. Necesita producir más y mejor, por un lado, pero a su vez tiene que cuidar la biodiversidad y el ambiente. Lo tiene que hacer porque tiene que trabajar de manera sustentable, tiene que adaptarse a mitigar el cambio climático, que es una cosa súper compleja, ¿sí? Para la cual todas las herramientas que uno pueda brindar desde el punto de vista del mejoramiento, este, aportan un montón. Los cultivos transgénicos en Argentina y en el mundo han demostrado probados beneficios, no solamente en rendimiento, en disminución de costos, en una serie de parámetros, tanto para la agricultura de nuestro país como el mundo, y finalizo diciendo que las tecnologías son seguras. Si hay alguna duda, siempre les digo que es bueno enterarse de cómo se regulan y a qué conclusiones se arriba. Así que creo que terminé por acá y esto es lo que yo después les voy a dejar para que vean que al día de hoy, que era hace mucho tiempo nos conocimos con Gustavo, pero hemos avanzado un montón con un conjunto de herramientas. Hoy tenemos varios sitios dependiendo un poco el público. Nuestro sitio general, donde hay un montón de información sobre transgénicos, es el sitio de Argenbio. El sitio del medio es Porque Biotecnología, más destinado a docentes, con herramientas para docentes. Infoalimentos es un sitio con otras instituciones donde trabajamos más el tema de la percepción y la seguridad de los alimentos en general, no solamente de los transgénicos. Acá a la derecha tenemos Biotech Latam, donde ustedes pueden ver toda la información de qué está ocurriendo en América Latina con la biotecnología agrícola, dónde se cultiva, qué se desarrolla, las hectáreas, las características y tal. Y aquí en línea las diferentes redes sociales que están habilitadas y bueno, los invitamos a visitar. Así que con esto terminé y creo que estoy en tiempo para que me hagan preguntas, ¿no, Gustavo? Creo que estamos bien. Sí, absolutamente. Y ahora vamos a habilitar a los chicos para preguntar, pero como No buen sé periodista, cuál es el tiempo, yo ahora lo que ustedes quieran. Yo, dale, como buen periodista que soy, tengo 35 preguntas para hacer, me voy a autolimitar para darle lugar a los me alumnos parece muy bien. a que A mí me, hagan sí. sus preguntas. Eh, te voy a hacer una muy pavota. Gran parte digamos, de los alimentos que nosotros consumimos hoy tienen algún grado de manipulación genética, ¿verdad? ¿O no? ¿O no necesariamente? No sé a qué llamas manipulación No, genética. no, digo que algún tipo de A transformación, ver, todo, tanto todo lo, por la vía, digamos, natural de la selección, lo que sería claro, el germoplasma, digamos, o los procesos de mejora en laboratorio. todos tienen, a ver, no me gusta usar la palabra laboratorio porque laboratorio siempre nos distancia, como parece algo medio eh, artificial. Digamos, Frankensteiniano. claro, en los programas de mejoramiento, ¿sí? Antes se hacía de manera mucho más intuitiva, ahora son programas de mejoramiento. Todo lo que comemos viene del mejoramiento. Esa es la frase. Ya sea con herramientas mucho más modernas, con herramientas más clásicas. Hay cultivos que todavía no tienen incorporado herramientas muy modernas, hay otros que sí, pero nada de lo que comemos es igual a lo que está en su estado natural, en la naturaleza, en el hábitat, en los ecosistemas naturales, ¿se entiende?
Y Perfecto. eso porque nosotros tuvimos que mejorar los cultivos, porque, a ver, siempre hago si nosotros nos imaginamos, si nosotros fuéramos un árbol de mandarinas, ¿sí? Ujú. ¿Nuestro objetivo cuál es? Perpetuar, ¿no es cierto? Perpetuar, generar frutos y perpetuar el árbol. Y ese es nuestro objetivo, nuestro mejor objetivo como árbol de mandarinas. Entonces, imaginémonos a las mandarinas. Y yo prefiero que mi mandarina sea de cáscara gruesa para que no se la coman los animales, que sea cargada de semillas para que cuando se caiga ¿no? tenga la mayor posibilidad de generar descendencia, que no sea muy dulce, porque entonces va a atraer mucho a los insectos, va a atraer a los predadores. Entonces, eso es la selección natural. ¿Está Claro. bien? Ahora, nosotros como consumidores elegimos otro tipo de mandarinas, que nada que ver. Nosotros vamos a la verdulería y queremos la de cáscara finita, la que no tiene semillas, ¿no? La que es muy dulce. Vamos para el otro lado. Entonces, el mejoramiento es lo que nos lleva a lo que nosotros queremos. Y que en los diferentes programas de mejoramiento, por ejemplo, la gran cantidad de las variedades de mandarinas sin semillas se generaron en California hace muchísimo tiempo y se siguen generando por técnicas que no son estas. Se llaman técnicas de mutagénesis. Vos decías de manipulación, bueno, no sé si usar esa palabra que es horrorosa, la manipulación, pero sí, es el producto del mejoramiento, porque como, ¿no? Una mandarina necesita semillas, El ¿no? Naturalmente. sensacionalismo, ¿viste? La Entonces, tapa de la nosotros revista. vamos para el otro lado, como, porque nosotros mejoramos los cultivos según lo que necesitamos y queremos, ¿sí? Ese es el punto. Y a mí me gusta explicar que la transgénesis, por más que sea una palabra fea, no es más que una herramienta más en la caja de herramientas que tiene el fitomejorador, que la elige cuando la necesita, porque si no, cruza y selecciona, Claro. ¿sí? Está muy bien. Bueno, chicos, adelante. A ver quién quiere hacer la primera pregunta, quién rompe el fuego. Vamos. A ver, Vale cualquier pregunta. Y si no vale, la sé, cualquier pregunta. Pregunta Natalia. sinceramente, Natalia. Buenas ya noches prácticamente. Primero, muchas gracias por la charla, realmente fue muy didáctica, sobre todo muy buena elección de imágenes. Yo que soy como más de retener por Ah, imágenes, me bueno. ayudó un montón más que quedarme con conceptos. Le escuché entre la introducción que le hizo el profe sobre su formación y su experiencia, me quedé pensando mucho a lo largo de la charla en base a la experiencia que usted tiene y los conocimientos que adquirió. em, si ha identificado, o quizás es muy claro y muy evidente, o no, pero si ha identificado algún interés que haya logrado unificar el apoyo de organismos estatales, privados, y incluso lo pienso con intereses geopolíticos, no solo dentro de Argentina, sino del mundo, para la adopción de esta tecnología, ya sea porque las fabricamos o porque las consumen. Porque yo he visto hasta cuando creo que, no me acuerdo cuál fue lo último que quisieron hacer transgénico, no sé si era no sé si era el maíz o qué, que tenían problemas para poder insertarlo en Europa porque no Buena cumplía pregunta. ciertas obligaciones, bueno, tenían como cosas, pero lo que vengo viendo es eso, de que incluso en el Sí, gráfico que usted muestra, la adopción llega casi al 100%. sí. Eh, Es muy buena la pregunta. Mira, hoy en día, lamentablemente, esto, que es una técnica de mejoramiento, se ha tomado como una cuestión geopolítica, más que geopolítica, como un tema para arancelario, digamos. O sea, está claro, inmerso, como otros temas que también sí, ocurren, eh, en la pelea que siempre tenemos entre países exportadores e importadores. Entonces, los países exportadores son los países que en este caso tienen actividad agropecuaria muy importante, son generalmente adoptantes de tecnología. Los países importadores son los que te dicen, ah, no sé, yo voy a ver, tengo que ver si lo quiero, si no lo quiero, si se lo doy a mis animales, si no. Entonces, Europa sobre todo, perdón, Europa sobre todo nos ha puesto muchos problemas, de una manera, me hago cargo de lo que digo, bastante hipócrita, porque en realidad lo que hizo fue frenar la investigación en Europa por, no sé, pujas internas sobre este tipo de técnicas y decidió decir, bueno, nosotros
no sé, vamos a ver qué hacemos con este tema. Y entonces se empezó a retrasar. Ellos necesitan aprobar los cultivos, no los cultivos, perdón, los transgénicos para importación. Es decir, un desarrollador acá no solamente busca la aprobación acá en Argentina, sino que tiene que aplicar a Europa para que después a Europa lo deje entrar, ¿no es cierto? Entonces, y tuvieron moratorias, después fueron atrás con la moratoria, tardaron un montón de tiempo, y qué sé yo. Si esto tiene una base científica, no, no tiene ninguna base científica. Es un tema para arancelario, así como Europa nos Claro. frena otro tipo de cosas también. Entonces, si vos Claro, me porque a mí me preguntas, llamó la atención, sí, sí, el rol sí, de la soja en la crisis del 2001 acá fue muy sí. importante para poder sacarnos de, colaborar Ujú. con, sacarnos de ahí. Entonces Sí, me llamó la atención cómo 20 años más tarde la sí, tecnología sigue siendo buscada, desarrollada, y usted mencionó que hay desarrollos de transgénicos que eran 100% estatales, sí. o nativos de este país me refiero, ¿no? Como ni A mí siquiera me hubiera necesitaron. gustado tener más ejemplos para contar, pero ¿por qué hay pocos ejemplos para contar? Porque el costo de afrontar toda la cuestión regulatoria es altísimo, porque no es solamente la regulación en Argentina que requiere determinados estudios, tenés que ir a Europa, tenés que ir a China, tenés que, entonces en el fondo son pocas las empresas que pueden bancarse eso. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿y por qué no te dedicas entonces a un cultivo que no se exporte? Bueno, porque los cultivos que no se exportan tienen nichos de mercado más pequeños, entonces Sí, ¿no? El retorno de la inversión es un poco más o menos va por sí. ahí la pregunta. ¿Quién está? Lara ahí. Lara. No sé, yo les doy la palabra acá. Veo a Lara Welsh. Sí, profe. Yo quería hacerle una pregunta con respecto a la biodiversidad. O sea, las Sí. semillas transgénicas son resistentes a determinados insectos, o sea, plagas, pero en general afecta a todos los insectos. Por ejemplo, mariposas, mariquitas, que son muy importantes para la biodiversidad y están prácticamente en los campos desapareciendo. ¿Qué me puede decir al respecto de eso? Gracias por la pregunta, porque vos sabés que contrariamente a los insecticidas, en realidad las proteínas que se incorporan para que la planta lo exprese, esa proteína BT que te comenté, es muy específica. O sea, no sé de qué fuente sacaste esa información, pero si vos ves en todos los estudios y lo que se controla en el proceso regulatorio, es buscar la especificidad. Y solamente, por ejemplo, en el caso de una que está en el maíz, es específica para ciertas larvas, ciertas especies de lepidópteros, que no son las mariposas, son los lepidópteros plaga, por ejemplo, diatraea para una determinada proteína, hay otras proteínas que son para Spodoptera, son muy, muy específicas. Entonces, la herramienta biotecnológica esta es mucho más específica que un insecticida. Ojalá los insecticidas fueran tan específicos, porque lo que vos decís es una de las condiciones que se pide durante la regulación y se estudia como el efecto de las proteínas en insectos no blancos. Ese es la parte del capítulo, ¿no? Se llama NTOs el estudio, Non-Target Organisms. Entonces se hace un estudio sobre posibles targets, con posibles especies no relacionadas y que uno quiere proteger, por ejemplo, mariposas, abejas, avispas. Hay varios grupos, ¿no? que se ponen como, ¿cómo se dice? Como ejemplos y se estudia que no haya ningún efecto sobre ellos, que sea lo más específico posible. Entonces, en realidad, defendiendo el tema de los transgénicos, te diría que es muchísimo más específico que los insecticidas. Y que no es cierto que por causa de la expresión de esa proteína haya variado alguna composición de insectos. Habría que ver en ese caso particular del estudio o la razón del caso que vos estás diciendo a qué se debió, pero no debería haber sido por eso. ¿Se entendió, no? Digamos, es No, una herramienta sí, mucho se más entendió. específica que el insecticida. Claro, puede ser también por el uso mucho del glisofato, porque los cultivos transgénicos usan mucho
Insecticida, el Bueno, glisofato acá, por ejemplo, en Entre Ríos, es preocupante porque produjo muchas enfermedades y trajo muchas consecuencias al ambiente que es preocupante. claro, pero el glifosato no es un insecticida, ¿no? El glifosato es un herbicida. Un Eh, herbicida, sí, claro. pero es repotente, es re fuerte. Sí, mata las malezas, pero no tiene impacto sobre los insectos. Quizás lo que vos decís, lo que puede ser que uno tiene una variación en la composición de insectos más relacionada con la práctica, con el cultivo, con el manejo, con la rotación, con el rastrojo, con las lluvias. Hay un montón de variables que tienen que ver con la composición o variabilidad de insectos en una determinada práctica. A veces no tiene que ver a lo mejor con la tecnología en sí misma, sino con No, el no, tiene que ver más hacer sobre todo de, con la claro, práctica, con el con el manejo. uso O que sea, hacer. hay muchas variables a campo, ¿viste? Que uno dice pues por esto, pero en realidad hay que ver el todo. Porque Sí, además las pero regulaciones, digamos, sobre cómo se aplican, cómo se hacen, por ejemplo, las fumigaciones en los campos, etcétera, etcétera, tienen su regulación que tiene límites y que no siempre, a lo mejor en algunos casos, se respeta, ¿no? sí, no, pero igual, digamos, yo lo que quiero separar un poco es porque ella nombró específicamente el tema de los cambios en las poblaciones de insectos y que por lo que ella me está describiendo, digamos, no tiene que ver con la proteína incorporada, Claro. ni tampoco va a tener que ver con el glifosato en particular, probablemente tenga que ver con la práctica, con la rotación en ese momento y con, no sé, con lo que está cultivando. Gabriela, una de las materias que tenemos en el instituto, y sobre Sí. todo en la carrera de manejo ambiental, es el tema ético, la bioética, ¿no? La estudiamos en forma más o menos extensiva. A mí me gustaría que vos me cuentes, o nos cuentes a todos, mejor dicho, cuáles son los dilemas éticos que en el trabajo que ustedes hacen, que desarrollan en Argenbio y en general en todo el complejo biotecnológico, se enfrentan, cuál es el tipo de dilemas que enfrentan en el trabajo cotidiano, que son dilemas éticos como los que ocurren en cualquier actividad humana, ¿no es cierto? Pero vos te estás refiriendo, Gustavo, para entender mejor a los dilemas éticos en el desarrollo de transgénicos en el Claro, laboratorio, exacto. desde Por la ejemplo, ciencia. Bueno, es interesante la pregunta. No se plantean dilemas éticos cuando se trabaja con plantas, porque lo que le fuimos haciendo a las plantas a lo largo de la humanidad realmente ha sido como le hemos cambiado todo, seleccionamos. Las plantas tienen ¿cómo puedo decir? Unas características que son únicas en el sentido de que yo las cruzo, tengo miles de individuos en la descendencia. eh, no hay cuestionamientos éticos sobre eso. Los cuestionamientos éticos surgen primero para quienes trabajan con animales en varias áreas, tanto en la manipulación de animales en bioterios, y eso hay cuestionamientos y reglamentos que tienen que ver con la ética. Tienen que ver, hay cuestiones relacionadas con el bienestar animal, por ejemplo, en el área donde se regulan los animales transgénicos, hay todo un capítulo que está relacionado con bienestar animal, ¿no? Y cuestiones éticas en el desarrollo, porque hay desarrollos de animales transgénicos, no hay comercialmente actualmente, pero sí hay desarrollos. Y obviamente todas las cuestiones que tienen que ver con estas técnicas en humanos. Y eso sí está sumamente regulado. Es decir, no hay animales, perdón, personas transgénicas y está prohibido hacerlo. Entonces, si vos me preguntás dónde están los límites, están las regulaciones puestas en cada uno de esos lugares, ¿no? Vuelvo al punto. Sobre plantas no, sobre animales sí, relacionadas sobre todo con el bienestar animal, ¿no? Y las cuestiones de manejo de laboratorio, de evitar, por ejemplo, no hacer estudios en animales cuando no es necesario hacerlos. Hoy es algo que es una discusión que tenemos con Europa. Europa exige un montón de estudios y siempre les cuestionamos para qué matar tantas ratas, ¿sí? En el laboratorio cuando en realidad es inútil hacer, no te va a dar ninguna información. Entonces,
Cuando tiene que ver con animales, sí hay cuestionamientos éticos y cuestiones éticas que atender y también, obviamente, para quien trabaja en clínica con personas, ¿no? Claro. Mucho más. Alejandro, Alejandro. Ah, Sí, buenas noches. hola. Quiero agradecerle mucho, doctora, este tiempo que nos está dedicando. La verdad que un placer escucharla. Creo que no tenemos la información suficiente como para ni siquiera ser de abogado del diablo con usted, pero noto, está cambiando mi pensamiento en este sentido. La preocupación de ustedes es la seguridad alimentaria de Argentina y del planeta, así que creo que van por ese lado y me gustaría preguntarles si en algún momento se plantea que puedan convivir ciertas especies para salir del problema del monocultivo y del problema de la modificación agresiva de la tierra cuando se tira abajo un monte para poder darle al planeta esa seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, la pregunta iría Está, por ese lado. sí, gracias por el comentario. Eh, yo creo que el concepto de seguridad alimentaria, como vos lo planteaste, es un concepto mucho más amplio que lo que yo no estoy hablando de eso porque sería adjudicarme este, es otro panorama, ¿no? La seguridad alimentaria tiene que ver no solamente con producir mucho, producir buenas cosas, sino que las personas tengan acceso a esa alimentación. Entonces, ese es todo el paquete de la seguridad alimentaria. Lo que vos nombraste dos aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad, ¿no? De la actividad agropecuaria, que creo que es algo que todos nos debemos reflexionar sobre eso. Entonces, nombraste atender las rotaciones es algo donde al productor algunos hay que educarlos, hay otros que ya están educados, hay otros que ya saben que si no rotan, el propio suelo no les va a servir para ellos mismos dentro de un tiempo. Entonces tiene que ver mucho asociaciones como APRESID, CREA, hay un montón de asociaciones que trabajan capacitando a los productores en este sentido. Vuelvo a decir, por suerte salimos del tema del monocultivo de soja, que estaba muy, muy fuerte en una época, porque era hiperconveniente producir soja y tampoco uno podía decir, no, vos tenés que producir algo que no te rinde, ni algo que no es rentable. Entonces, hay cuestiones económicas metidas acá, ¿no? Que tienen que ver con que nos exceden un poco, ¿no? Siempre pensamos en la mirada del Estado, no solamente regulando, pero también dando oportunidades para que las cosas se hagan lo mejor posible. Y vos nombraste el tema, sí, de ninguna manera una zona protegida tiene que ser, este, eh, no digo protegida, un bosque o un área que debe conservarse de manera así como está, no debe ser tirada abajo ni por la agricultura ni por nada, digamos. Ahí yo no creo que no hay mucha discusión para hacer, ¿no? Ni para hacer un puente, ni para hacer un shopping, ni para hacer, ni para cultivar soja. O sea, eso tiene que ver con otras cuestiones y que tiene que ver con realmente preservar lo que hay que preservar. Eso no, es obvio que hay que ordenarlo. bueno, una última y breve pregunta la va a hacer Franco González Uceta y ya después cerramos. A ver, ¿estás muteado, Franquito? Ah, sí, Franco, estás muteado. Me cambiaba de lugar y no lo... Uy, acá está. Perdón. ¿Cómo es? ¿Cómo anda? Tenía una duda. Yo Sí. actualmente estoy por empezar la tesis de grado, también en ciencias biológicas, en el Ah, área de mutagénesis ambiental, y ahí siempre se comenta como que si el modelo biotecnológico está tan seguro, ¿por qué está el contraste de la aparición de malezas resistentes, ¿no? En el claro. ambiente y el uso exponencial de herbicidas? Eh, Porque en 20 porque años la fue brutal el respuesta, aumento. a mí lo que me gusta, yo vuelvo a decir, para mí el error en la comunicación de estas cosas es pensar que esto es una revolución, que hay un antes y un después, que esto te cambia todo. En realidad no te cambia todo, es una herramienta más para mejorar los cultivos. Entonces,
Siempre hay aparición de malezas resistentes, apliques herbicidas de una manera, apliques de otra, siempre tenés resistencia en los insectos, apliques insecticidas o uses estas tecnologías. En alguna situación atrasás, en una situación te resulta más fácil manejar. O sea, es la evolución de los sistemas, siempre te va a llevar a ese punto. Eso no significa el fracaso de la técnica, significa justamente que son herramientas. Algunas ya cayeron en desuso. Algunas proteínas, digamos, nuevas ya cayeron en desuso porque ya ha habido aparición de resistencia en el campo, pero aparecen otras y aparece la posibilidad de apilarlas. Entonces, vuelvo a decir, en alguna situación, yendo por ejemplo al tema de resistencia a insectos, antes teníamos una sola proteína en todos los cultivos, ahora tenemos unas 4 o 5, se están combinando. ¿Hay focos de resistencia en los insectos? Y en algunos focos sí hay. En algunas situaciones hay que aplicar insecticidas, además. Si usáramos insecticidas solamente, estaríamos en la misma situación también. Digo, es una herramienta más. No, nada es infalible, ninguna rama. Ojalá hubiéramos tenido Claro, una. claro. No, yo por ahí la pensaba porque digo, si pasa esto, evidentemente hay fuga génica, ¿no? Hay transferencia horizontal de genes acá. ¿Por qué? Digo, ¿no? Si aparecen algunos cultivos así resistentes, hay algún factor ahí que se está yendo de las manos, me parece. No, 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 no. Cuando uno habla de malezas resistentes es porque vos estás aplicando, por ejemplo, tenés la soja. Aplicás el herbicida y de repente, te aparece una maleza, es que vos tenés una presión de selección por parte del herbicida tan fuerte que cualquier variación en alguna plantita que mutó, ¿sí? Sobrevivió y esa sobrevive, deja descendencia. Eso es por presión de selección, no por transferencia horizontal. La Bueno, Sí, transferencia sí, horizontal sí. ya existe cuando vos tenés un se nos va el pariente tiempo. tenés un Bien, pariente silvestre emparentado y acá no tenés, la soja no tiene parientes silvestres. claro. No son Pero Bueno, si cosas. tenés una planta transgénica que libera polen Franco, se nos transgénico, va el tiempo, Franco. bien. Pero no tenés con Queda quién para otra polinizar la charla. soja. Queda para No, otra con la soja charla. no, con las Claro. otras. Bueno, No. Gabriela, muchísimas Sí, gracias. Creo no, un que nos placer. has desasnado a todos No, sobre no era el esta objetivo de cuestión. esas nada. El objetivo era No, no, comentar algo. absolutamente. Bueno, acá están viniendo las manitos virtuales. Bueno, gracias. Muchas Y los gracias. corazoncitos que la verdad que están supliendo los aplausos que deberían existir, ¿no es cierto? Bueno, Pero la verdad que estamos muy, muy felices de haber tenido tu aporte y bueno, yo creo que hoy hemos aprendido algo interesante y que nos hace a todos corresponsables, digamos, como comunicadores del ambiente, ¿no? Así que muchísimas gracias, Gabriela Levitus, por bueno, haber. gracias. Nunca me había puesto tantos corazoncitos. Me estoy muy Viste, emocionada. te va llena de amor de acá. Sí, llena de amor. Muchas Bueno, Es gracias. para que vuelva. es para Para que. que Sí, por favor, tal cual. bueno, Bueno, un Nos beso. quedaron listo. cosas en Otro el día tintero. volvemos. Bienvenidos.